separados por rango de cargas en kips. ¿Cuántos ejes por cada 1000 camiones? Ese es el dato que ellos tienen, que ellos manejan. ¿Cuántos ejes de este tipo? Ha pasado 1.33 ejes por cada 1000 camiones. O sea, 1333 ejes de este rango. Eso no lo tengo yo dentro de mis datos. No hay forma. Las columnas 1 y 2 se obtienen de esas tablas W4 que tienen Estados Unidos y no las tenemos en el Perú. Obtienen la columna 3 y la columna 4 a partir de las columnas siguiendo el procedimiento que se indica acá, y no voy a perder tiempo en eso explicándolo. Esos son los datos que me interesan para poner en mi ficha de diseño. Las cargas, los rangos de carga por eje y los ejes en el periodo de diseño, por cada 1000 camiones. Eso me interesa. Datos representativos del tráfico para calles residenciales, colectoras, arteriales, etcétera. Y le he añadido yo también en el documento original, válido solo en USA. No lo podemos usar en el Perú. Distribución direccional de camiones. Si los camiones viajan en una vía de 2 sentidos, uno en cada sentido, es 50-50. Pero yo puedo tener una minera en la cual viajan más cargados en un sentido que en el otro. Entonces ya la relación es 50-50. Finalmente, en los factores de seguridad de las cargas, una vía de proyectos de carriles múltiples se utiliza un factor de 1.2. El tránsito tengo que magnificarlo. En carreteras y calles arteriales, 1.1. En calles residenciales menores puedo usar el mismo tráfico 1. Y hay casos especiales donde incluso hay que multiplicarlo por 30% el tráfico determinado con la metodología descrita. Muy bien, vamos a ver el procedimiento de diseño. ¿Qué se requiere en entrada? ¿Qué tipo de juntas y bermas tiene el pavimento? ¿Qué resistencia a flexión tiene el concreto a los 28 días? ¿Cuál es el valor del módulo K? ¿Cuál es el factor de seguridad de la carga? ¿Cuál es la distribución de cargas por eje? Y el número esperado de repeticiones de carga por eje durante el periodo de diseño. Entonces, esta es la ficha típica. Esta es una ficha típica que debo llenar para hacer el diseño a mano. Proyecto, espesor de prueba, yo tengo que asumir un espesor de prueba, y si no cumple, volver a iterar, volver a entrar con otro espesor más grande. Si cumple de sobra, volver a integrar con un espesor más chico, hasta que ya llegue el equilibrio. La hoja de cálculo se muestran los análisis por fatiga y por erosión. La metodología considera que esto puede fallar el pavimento porque se fatiga o porque se erosiona. En las bermas, el costado se erosiona y queda en el aire y se rompe, etc. Ejemplo, un diseño 1. Una vía interestatal de 4 carriles, un terreno plano rural, 20 años periodo de diseño, tráfico diario promedio actual 12.900, factor de proyección 1.5 y ADT 19% del ADT. ADTT 19% del ADT. El ADT de diseño entonces va a ser los 12.900 por 1.5 maximizado por el factor de proyección. Y este factor de proyección sale del crecimiento del tráfico, recuerdan la tabla, y me da 9.675 en un sentido. Los 19.000 luego multiplico por el 19% para ver cuántos camiones hay, y son 1.840 en un sentido. A partir de un tráfico de 9.675 en un sentido, ingreso para 2 carriles y encuentro que es de 0.81 el factor por el cual hay que multiplicar el tránsito. Entonces, el número total de camiones en un sentido será 1.840 por 0.81 por 365 años y por 20 años, 10 millones de camiones. Entonces yo empiezo a llenar los datos en mi ficha. Le llamo el diseño 1A. Este es el primero de varios diseños. 4 carriles interestatal rural. Espesor de diseño 9 pulgadas y media. No alcanzo a leer. Está muy chiquito. Bueno, el K está acá. Módulo de rotura está acá, 650 PSI. El factor de seguridad 1.2. Si tiene dowels, si tiene bermas, sí. Tiene dowels, no. 20 años y con una subbase 4 pulgadas. Es lo primero que tengo que llenar en la parte superior.
Luego, el gráfico de la tabla esta que mostramos anteriormente, tomo estos datos. Carga por eje, 30, simple y tándem. Disminuyendo 30, 28, 26, etcétera, ¿no? De 2 en 2, 1000 libras. Kips. Un kip es 1000 libras. Y acá pongo los valores multiplicados por 1.2. Esto por 1.2 da 30, 36, 28 por 1. Así. Son que están multiplicados por los factores. Y luego, los ejes en el pedido de diseño que se esperan son estos. Estas son las solicitaciones. Entonces, esta va a ser mi tabla, ya más grandecita. ¿Qué me dice? Que debo primero ingresar a la tabla 6A. La tabla 6A es una tabla que me da los esfuerzos equivalentes para un pavimento sin berma de concreto y para eje simple y tándem. Yo tengo que el pavimento berma de concreto no tiene, o sea, por eso uso la 6A, eje simple y tándem. Ingreso con el K de diseño, que es 130, al espesor estimado, que es 9,5 pulgadas, y me da dos valores que interpolo acá. Porque tengo para 100 y para 150, lo he interpolado, me da 206 y 192. Esos valores los anoto aquí, 206 y 192. Si divido 206 entre la resistencia del concreto, me va a dar 0,317. Y si divido 192 entre la resistencia del concreto, 650, me va a dar 0,295. Con esos valores puestos, voy a la tabla 7A para lo que es falla por erosión. Factores de erosión, juntas con dowels, sin berma de concreto, eje simple y tándem. Entro con 130 para 9,5 pulgadas, tengo 259 y 279. Perdón, 259 y 279. Entonces mi tabla va así hasta el momento. Voy a la figura 5. ¿Con qué? Con cada una de las cargas, por eje simple y tándem. Entro con 36 kips y con 0,319. Y para tándem con 62, 6 kips y 0,295. Entonces, acá estamos 36 kips, 0,317. Yo tengo 27,000 repeticiones. Y para 62, 6 en tándem, tándem es este lado de la gráfica, simple es este lado, y con 0,295 yo tengo 1.100.000. Entonces esos datos los pongo acá. 1.100.000 y 62.000. Luego divido la columna 3 entre la columna 4. Y obtengo que lo que espero que circule son 3.300, pero eso es capaz de soportar 27.000. Entonces estoy consumiendo el 24,5%, 24,9% del total. Igual para tándem e igual para cada uno de ellos. Voy a la figura 6A, ingreso con 36 kits, 259, con 62,6 y 279, esto es para falla por erosión, y obtengo igualmente los valores por erosión. Divido la columna 3 entre esta columna y obtengo que el consumo es para cada uno de ellos. Luego sumo los totales. El total del consumo para la falla por fatiga es 62%, menor de 100%, en consecuencia el espesor de diseño está ok. Para la falla por erosión es 38 y pico, menor de 100%, es ok. No tengo que sumar los dos, son dos diseños aparte, independientes. Si uno de ellos pasara el 100%, tengo que usar otro espesor de diseño mayor, ¿no es cierto? Bueno, ese es todo el diseño con el método de la PCA. Es entrar a las tablas y entrar a los gráficos y obtener los valores comparados con los que ya hice mi conteo de tráfico. Ahora, ¿qué pasa con las cargas Trident? Lo que me dice la metodología es utilizar la misma tabla y ellos han cometido un error en la PCA porque le ponen acá, bueno, kips
cuando el número que ponen acá son libras, miles de libras. Lo que hace, entran a la tabla C1, igual, sin berma de concreto, para 130 de K, 9,5 pulgadas de espesor, me da 148. Ese valor lo divido entre la resistencia del concreto, me da 0,228. Entro a la tabla C2 para el factor por erosión, igual, 130, 9,5, 295. Acá se han equivocado, ¿no? Porque el valor que me ponen para eje Trident es 54,000 libras, no kips. O han debido poner en todo caso 54 nada más, ¿no? Esto es tomado del original. Como son 3 ejes, lo divido entre 3 y lo multiplico por 1.2, el factor de amplificación, de seguridad. Y me da el número de repeticiones esperadas de ese camión. Voy a la figura 5, ingreso con 21,6, 0,228 y me da ilimitado. O sea, puede pasar infinitas cantidades de este camión y no le va a hacer nada, ni cosquillas al pavimento. Igual para erosión, ingreso. Y encuentro entonces que, en resumen, en mi análisis por fatiga tenía 62,8, más el análisis para Trident por fatiga, que es 0, me da 62,8, menor que 100, es ok el diseño. Para análisis por erosión era 38,9. Y acá el análisis de erosión me da 9,3, la suma es 48,2, menor que 100. El diseño es correcto. El espesor de diseño 1A, en consecuencia, es de 9,5 centímetros. Ojo, ese es un diseño de 4 pulgadas de base granular con doble y sin berma de concreto y me da 9,5. Para realmente decir que he diseñado este pavimento, tengo que hacer una segunda corrida manual. ¿Qué pasa si las 4 pulgadas las trato con cemento, en la cual sube el módulo K y ya interviene en el diseño? Lo mantengo que la punta no lleva, que tienen doble, pero que no llevan berma de concreto. Baja a 8,5 el espesor. Entonces acá ya es la cuestión de costo. Tratar con cemento, ¿cuánto me cuesta respecto de una pulgada de, centímetros le puse, ¿no? Son pulgadas, de una pulgada de espesor de concreto? Ya es. ¿Qué pasa si mantengo las 4 pulgadas de base granular y no le pongo doble? Lo dejo en trabazón de agregados, pero sí le pongo berma de concreto. Fíjese, baja a 8,5. A pesar de que le he quitado el doble, me he ahorrado en el doble, pero le he puesto una berma de concreto, que es otro carril más prácticamente, y eso tiene un costo. Pero todo el espesor baja a 8,5 comparado con el diseño original. ¿Qué pasa si la base tratada con cemento no le pongo doble, porque tengo una buena resistencia abajo, y no le pongo berma tampoco? Sube a 10 pulgadas el espesor de pavimento. Cada uno, esto es una corrida similar a la que hemos hecho. ¿Qué pasa si a las 4 pulgadas tratado con cemento lo dejo con trabazón de agregado y si le pongo berma de concreto? Baja a 8,5. El diseño es esto. No es una sola fila, la primera que hacen. Es todo esto el diseño. Y a esto hay que ponerle precio para ver cuál es el económico. Depende de las canteras, si el cemento lo va a traer muy lejos para hacer la estabilización con cemento, si el agregado está muy cerca para usar la base granular, si no tengo cercanía para comprar los dowels, etcétera. Una serie de factores que el que hace el costo me dice que conviene el 1D, a pesar de que tiene 10 pulgadas. Oye, pues es el más caro, no. En conjunto es el más barato. En el diseño es el más barato, porque no vas a usar verde. Perdón. Oh, me fui. Eso es lo que quiero que tengan, por favor, en claro, ¿no? De que el diseño no es una sola corrida, no es uno solo. Tiene que ser varios análisis. Yo eso lo discuto con mis clientes porque ellos a veces quieren que use un solo espesor, una sola especificación. No, es que ya ofertamos así, no hay problema. Tú estás pidiendo que diseñe, te diseñe. Que verifique un diseño es otra cosa, también lo puedo hacer. Yo puedo verificar y decir tu factor de seguridad, en vez de ser de 1.5, es 10. Ese es tu problema. Estoy verificando tu diseño. Yo no estoy diseñando un pavimento tan grueso. Hay un procedimiento cuando no tengo datos de carga por eje.
que es el procedimiento simplificado. Y lo que utiliza son las categorías de cargas en USA. Entonces, esto tengo yo en el Perú que usarlo con mucho criterio, mucho cuidado. Para esto sí aplica el software y tengo que ver que mi tráfico cuál se adecua. Yo puedo tener una calle que considero que es colectora, pero el tránsito no va pues con una calle colectora americana, sino con una arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el criterio de ingeniería que hay que utilizar en el diseño. El uso correcto de esta tabla implica que los valores del tráfico diario promedio y el tráfico diario promedio de camiones no se usen como el criterio primario o principal para seleccionar la categoría de carga por ello. El valor del tráfico diario promedio de camiones debe obtenerse de un conteo de clasificación de camiones para un camino en particular o de otro con una composición similar. La que yo le decía, no existe nada, voy a hacer una pista nueva, me voy a una pista similar y pongo a hacer mi conteo y lo asimilo, ¿no? Lo corrijo si hay que corregir, porque esta zona me va a llevar a un centro comercial y la otra pasa a una mina. Son criterios para llegar a un tránsito de diseño. Y los criterios muchas veces no son discutibles, porque yo asumí por tales, pero sí tengo que decir por qué razones, para que el que lo revisa o el que lo objeta diga está bien o está mal por esto, ¿no? Y se llegue a una solución óptima. Otra vez no me canso de poner la nota de que la tabla a la que se hace referencia, la W4, no es una tabla que está incluida en el report. No la busquen en el documento de la PCA porque no la van a encontrar. Y es una tabla que da para 4 categorías de tránsito, muy definidas. En cuanto a los tipos de suelo, el método considera 4 rangos, ¿no? Un suelo es de baja calidad cuando está con un K de 75 a 120 PCI, pound cubic inch, libra por pulgada cúbica. No es PSI. Recuerden que es el ensayo de placa, la presión entre una deformación, presión entre deformación en las unidades PSI. Los pasos a seguir en el caso del método simplificado, estimar el tráfico diario promedio de camiones en 2 direcciones. Seleccionar una categoría de las 4, hallar el espesor con la tabla apropiada. Y da un ejemplo. El tránsito diario promedio de camiones, 6.200, perdón, de total, 6.200, de camiones, 630, o sea, el ADT 630, del total de camiones, el pesado, el K de la subrasante, juntas con Dowell, Sardinel y Cuneta. Ojo, cuando nosotros en el método de diseño me preguntan, ¿va a llevar berma? Digo sí o no. Puede ser que no tenga berma, pero tenga Sardinel, confinante, que va a ser el mismo efecto de la berma. Va a evitar que se deteriore el borde y quede en el aire y se rompa el pavimento. Para fines de diseño, un Sardinel o una berma es lo mismo. Eso es muy importante, porque un Sardinel me cuesta muchísimo menos que una berma. Se selecciona una categoría de la tabla 9. Esto es bien sencillo. Es una carta, la 13A, para pavimento con dowels en las puntas, con sardineles de concreto. La parte izquierda es sin bermas ni sardineles, con bermas y sardineles sobre la parte derecha de la tabla. El azul rasante tiene un K de 130, que es bajo, y un módulo resiliente de 650. Entonces yo voy a obtener que el espesor de la losa va a ser de 8 pulgadas, porque me va a dar una categoría de tránsito que es superior al que ha sido estimado en el diseño. Es el tránsito permisible. Obviamente que pude haber usado 8 pulgadas mejorando la subrasante y me da un valor más alto. O pude haber utilizado acá 7 pulgadas y media con este valor, pero mejorando la subrasante. Eso también es diseño. Tengo que ver diferentes alternativas en la tabla que cumplan mi objetivo, ponerle precio a esos espesores que han salido y eso va a ser el diseño.
Bueno, esto lo pueden seguir con detalle después cuando lo vean. El tráfico aéreo de camiones es permisible y utiliza la otra tabla igualmente. Cuando no usa doble, sino trabazón en las juntas, con sardineles de concreto, suelo de baja calidad, módulo de rotura de 600 PSI, 5 pulgadas y media de espesor para un 73 tráfico de camiones permisible. Entonces es muy simple ingresar a esta tabla teniendo los datos. ¿Qué pasa cuando quiero utilizar un solado de concreto pobre que mejora la resistencia, la capacidad portante? Permite reducir espesores, obviamente. Hay dos consideraciones: que construya yo el solado de concreto separado o como una capa monolítica a la losa de concreto superior. Son dos criterios diferentes. Es un caso especial en que no es estrictamente aplicable la teoría convencional de doble capa, es decir, losa de concreto simple sobre otro concreto, que hay una metodología especial para eso. Las cartas de diseño en las figuras B1 y B2 muestran los diseños para cuando uso una base de concreto pobre o cuando lo construyo en pavimento monolítico. Esto es un acercamiento para utilizar una relación entre el F1C y el módulo de rotura. La subbase de concreto pobre consiste o ha consistido casi siempre en seleccionar un espesor superficial de aproximadamente el doble del espesor de la subbase. Por ejemplo, 9 pulgadas de concreto sobre una subbase 4,5 pulgadas. Es decir, que la losa tiene el doble del espesor de las capas de subbase. La tabla, la subbase se debe construir por lo menos 60 centímetros más ancha a ambos lados del pavimento. ¿Esto para qué? Cuando hago con encofrado deslizante, para que la máquina tenga apoyo. Para eso, además, hago una subbase, no solo por ganar resistencia, sino por operatividad también. Si yo hago una máquina de encofrado deslizante, no la puedo colocar sobre un terreno compactado, porque se me puede hundir y me va a reflejar eso en la losa. Este es el gráfico. Hay un ejemplo. Módulo de rotura de 650 y 200 PSI para subbase de concreto pobre. Entonces acá le he puesto en colores para que se entienda. El 200 PSI en una subbase y el 200 en rojo. Se asume un espesor de 10 pulgadas. ¿Acá está? La subbase es de 5 pulgadas y tengo, porque acá, 6, no, 7 y 8, 7.7 en líneas inclinadas, 7.7 pulgadas, a ver cómo es. Se asume el espesor de pulgada terminado por un pavimento con subbase granular. Ya, la subbase granular está acá, 5 pulgadas. 10 pulgadas, ingreso al gráfico del módulo de rotura del concreto, 650 del concreto pobre, es 200 PSI. Entonces tengo que 250, 350, etcétera, 250. Interpolo el de 200 PSI. Y acá tengo el espesor de su base, 7.7 pulgadas. Puedo también haber usado la de 5 pulgadas o de 4 pulgadas utilizando otro módulo de la resistencia del concreto, de la base de concreto pobre, por dicho, ¿no? Este es de 200 PSI, la resistencia de concreto pobre, y con 10 pulgadas de espesor de la subbase de concreto pobre y una subbase granular de 4 pulgadas, obtengo 8.1 pulgadas. Entonces, este es en resumen. Un pavimento de 10 pulgadas de concreto sobre 5 de base granular equivale a uno de 5 pulgadas con base de concreto pobre no monolítica y 7.7 pulgadas de losa de concreto de cemento Portland
o equivale a un pavimento de 4 pulgadas de su base granular y 8.2 pulgadas de, 4 pulgadas de su base estabilizada con cemento y 8.1 pulgadas de losa de concreto. Entonces, es cuestión de costear. Tengo menos espesor de concreto, pero tengo un espesor de su base. Acá tengo un espesor mayor de su base estabilizada con cemento y tengo un espesor menor de losa. Es cuestión de ponerle precio a cada uno de ellos. Está la leyenda, ¿no? Entonces, granular, concreto superficial con un módulo de rotura y el concreto de la subbase con otro módulo de rotura de 200 pesos. Si el pavimento es monolítico, acá lo que tengo que tener cuidado es que las juntas caigan en la misma posición de las juntas que va a tener la losa final, para que no haya un agrietamiento reflejo sobre el pavimento concreto. Esta es la gráfica que se utiliza. Hay igual un ejemplo. Se asume igual un espesor de 10 pulgadas para un pavimento con su base granular y se obtienen para subbases estabilizadas con cemento, para módulos de rotura del concreto pobre, se obtienen para 3 pulgadas de superficie y 4 pulgadas de capa superficial. Entonces, 10 pulgadas de... Perdón, se fue. No, estoy más adelante. Acá. Ya, lo que hay que costear entonces es entre 10 pulgadas de concreto de cemento Portland, modo rotura 650 PSI, sobre 5 pulgadas de su base granular. No interesa sus propiedades porque no afectan el diseño. Contra 8.3 pulgadas, sí, de concreto pobre de 200 PSI de modo de rotura. Voy a tener solamente 4 pulgadas arriba de concreto y 3 pulgadas de concreto sobre 9.3. Todos estos diseños son válidos porque es monolítico. En este caso es monolítico. No es separado. Solamente que es un concreto como que tenga dos resistencias en su conformación. Y ese es el método de la PCA, básicamente. Repito, tiene un software, no recomiendo usarlo porque está catalogado solo para 4 categorías de tránsito. Y la mía es muy difícil que coincida con una de ellas. Tengo que hacer muchas veces interpolaciones entre 2 categorías y ya se me complica. Claro, son varias corridas que se hacen, pero hay que saber hacer las interpolaciones para dar con los espesores finales. ¿Alguna pregunta sobre el particular? Sí. Los diseños industriales de la metodología PCA, bueno, aparte de ¿qué porcentaje más o menos dice que afecte su diseño? ¿Perdón? ¿Usted qué porcentaje más o menos lo acepta para decir ese es mi diseño en lo que es ejecución fatiga? ¿Qué porcentaje de qué? Del total, del 100%. Por ejemplo, yo tengo un diseño, llego a 1% de erosión y 7% de fatiga. Quiere decir que está sobredimensionado, puede disminuir la dimensión para aumentarlo. Entonces, ¿hasta cuándo debe llegar? O de repente tengo 99% de erosión, o del otro casi al 100%, y tal toque. Está bien. Siempre que no sea más del 100% pasa el diseño. Aunque sea 99. Ahora, si tiene duda, hace una corrida con un espesor mayor y va a ver, le da 1%, prefiero quedarme con el 99, más barato. No, el criterio es que no pase el 100% independientemente fatiga y erosión. Ninguno de los dos pasa el 100%. Si uno de ellos pasa el 100%, el espesor no cumple. Pero lo que no puedo decir yo, mira, cuando ya está en 78, ya mejor aumentenle 1 pulgada. No, porque el método tiene sus factores de seguridad, usted dice que le hemos amplificado, por carril, por todo está metido en los factores de seguridad. ¿Por qué me voy a perder por ese 1%? Voy a aumentar 1 pulgada de espesor. No tiene sentido. El método me dice, no pase del 100, no paso del 100. ¿Y esto sería esta metodología que se puede aplicar en pavimentos de tránsito? No, eso lo vamos a ver después de la siguiente sesión, en el método del ACI.
Esto es solo para pavimento de calles y carreteras, como dice su título. Ya. A ver, Tamaño de piedra para el concreto de calles especificado al normal 157, o tiene que ser mayor 457, 357. Sí, buena pregunta. El método en sí no me especifica tamaño máximo. Eso iría en todo caso en la especificación del concreto, ¿no? Es cómo se va a ser trabajado. Lo que me dice que debo llegar a un módulo de rotura, pero no me especifica detalles de porcentaje de arena, etcétera. Si uso aditivo o no uso, eso ya es tema del diseño de mezcla, es de diseño estructural solamente. Muy bien, ese es el módulo 3A, vamos a ver el método 3B, que es el método de diseño de pavimentos por la Ashton. De pavimento de concreto, por supuesto. Esto salió, pues, como les decía, del año 60. En agosto del 56 empezó la carretera, se acabó el 58. El tráfico se circuló del 58 al 60 y el 61 hicieron estudios especiales. Ese camino tuvo una inversión de 27 millones de dólares y de ahí salió toda la bibliografía. Los perfiles que se usaron fueron esos, de pavimento de concreto. Y el clima, pues, con temperatura medio promedio anual de 24 grados y medio centígrados, menos 3 grados en invierno, lluvia de 837 milímetros y profundidad de la helada 711. ¿Por qué lo pongo? Porque la principal observación que se le hace a la metodología de diseño es esto: las restricciones del clima y del suelo. Yo lo puedo comparar en alguna parte con Puno, en otra parte con Iquitos y en otra parte con Lima, pero no hay ninguno que cumple las tres. Solamente en Illinois, donde hicieron las pruebas, que se cumplen con todos los requisitos de entorno. Pues es una de las observaciones que se le pone al método, ¿no? Por eso, cuando uno escoge los parámetros, tiene que tener mucho criterio. Esto es lo que se hizo con estos camiones cargados con diferentes tipos de ejes, controlando bien las cargas, una mitad en flexible, una mitad en rígido, incluso hicieron puentes en algunas zonas para determinar. Bueno, esto tuvo varias versiones, pero en 1993 es la versión que estamos usando. En la parte 2, procedimiento de diseño de pavimento para construcciones nuevas o reconstrucciones. Esto pues tuvo la primera edición el 60-61, la segunda el 72, la tercera el 81, la penúltima el 86 y la última el 93. Entonces ha tenido un desarrollo paulatino. La del 98 no tiene nada que ver con esto. No está basado en los datos de la carretera Ashton. Ya no es una continuación. Por eso le han puesto el nombre método empírico mecanicista de diseño de pavimentos, porque consideran que este es un método mayormente empírico, experimental. En el 98 salió una guía complementaria, un suplemento a esta guía, pero referida solo a pavimentos de concreto. Y esta es la del 2008, que también la tengo traducida. Como le dije, yo hice la traducción de la parte primera, que tiene que ver con materiales en general, suelo, concreto, asfalto, las propiedades de los materiales, para ver cómo había variado. Y cuando entré ya a la parte de clima, de tránsito para el diseño, ahí me di cuenta que no era aplicable, ya no traduje la parte de diseño, ¿no? En esa época, el 2002, yo lo traduje el 2005, tenía un software experimental, que una persona que lo compró en el Perú a $15,000 y se pasó 3 días y no corría, ¿no? Entraba en loop, ¿no? Estaba en prueba, estaba en beta. Ahora sí ya está desarrollado el software, pero definitivamente no es aplicable al Perú. Es perder tiempo, sinceramente. Yo hice 2 traducciones, 2 presentaciones, una en mayo del 2005 y una en diciembre del 2005. En la primera vimos subrasantes, suelo de cimentación y materiales de construcción, y en la segunda, medio ambiente, tráfico, evaluación, drenaje y bermas. Y aquí, con esto, con tráfico y medio ambiente, me di cuenta que no podemos usar esta metodología de diseño. Muy bien, en la del 93 hay modificaciones a la versión anterior. Introducen conceptos de confiabilidad, aspectos ambientales de diseño,
Y se modifican los procedimientos de diseño, incluyendo factores como bermas articuladas, erosión de la subbase y diseño de subbase de concreto pobre. Esto en concordancia con la PCA, lo que acabamos de ver. Falla por erosión y subbase de concreto pobre. Tiene limitaciones, como decía, por un solo medio ambiente, un solo tipo de suelo de fundación, un tráfico muy limitado. En esa época no habían cargas por eje Striden. El suplemento de la guía 98 es lo mismo prácticamente, es lo mismo que la del 93, con algunas modificaciones a la parte de suelos, pero no a la parte de diseño. Los requerimientos de diseño están puestos ahí. Esta es una tabla general para toda la metodología, que la tengo traducida también del ASTO, que es para asfalto y concreto. Para pavimentos de concreto, de cemento Portland y concreto con refuerzo continuo, hay influencia en las variables de diseño. En la variable de diseño tengo el periodo de comportamiento, sí es importante. El periodo de análisis, sí es importante. En el tráfico es importante. La confiabilidad es importante. De ahí viene expansión del suelo. 2 significa se debe considerar, pero no es obligatorio considerar. El hinchamiento por helada también, si hubiera el caso, hay que considerarlo. Criterio de comportamiento, la serviciabilidad, módulo efectivo de la reacción de la luz rasante, características de los materiales en las capas de pavimento, módulo de rotura del concreto, características estructurales del pavimento, son importantes en los pavimentos rígidos, transferencia de carga, los pavimentos conjuntas, las vemas articuladas, pérdida de soporte. Variables de refuerzo, longitud de losas, esfuerzo de trabajo y factor de fricción. Entonces vamos a revisar rápidamente estos aspectos. Primero, la variable de diseño. Periodo de comportamiento. Yo lo he puesto acá de manera resumida en estas vistas que ustedes se van a llevar para que lo puedan seguir en cada una de ellas, que es lo más importante que destaca la ASTO. Y lo he resaltado en rojo. Tiempo transcurrido hasta que una estructura reconstruida o rehabilitada se deteriore desde su necesidad inicial hasta la final. Eso es el periodo de comportamiento. Periodo de análisis. Tiempo cubierto por cualquier estrategia de diseño. La ASTO recomienda que si la carretera es urbana de alto volumen de tráfico, por ejemplo, la vía de evitamiento, el periodo de análisis debe ser más largo, 35 años. Si es una vía de pueblo no pavimentada y bajo volumen de tránsito, porque la metodología de ASTO también considera pavimentos sin recubrimiento, puede estar entre 10 y 20 años. Una vía de bajo volumen de tránsito entre 15 y 25 años son los periodos de análisis que ellos recomiendan. No necesariamente hay que seguirlos. Eso lo define el diseñador. Entonces, este es el periodo de comportamiento cuando cae la serviciabilidad de 4525. Se considera el mantenimiento y el periodo de análisis puede ser hasta la segunda rehabilitación. Vida de diseño. Yo el pavimento la puedo repetir muchas veces, muchos ciclos. Y eso es lo que le da su vida útil. El tráfico utiliza el criterio de los ejes equivalentes por eje simple. Equivalent single as the load. Todo lo traduce a ejes simples. Y esta ecuación permite definir el tráfico del carril de diseño, que depende de un factor de distribución direccional, un factor de distribución por carril en cada dirección, una unidad de ejes de 18, las unidades ESAL de 18 kips. O sea, el eje simple equivalente de 8 toneladas o 18.000 libras o 18 kips es lo mismo, acumulada en dos sentidos. D sub D generalmente 0,5, acá está, ¿no? D sub D, factor de distribución direccional, generalmente mitad, aunque puede variar. 30% va en una dirección y 70% en la otra. Una guía para utilizar el D sub L. D sub L, factor de distribución por carril. El primero en una dirección y el otro ya por carril.
Si tengo 3 carriles, la distribución es 60-80 en el carril de diseño. El 60-80% del tráfico total pasa por ese carril. Eso es lo que se llama carril de diseño. Porque el 40 o el 30, el 20% que pasa por el otro carril va a ser menor y no se toma en cuenta en el diseño. La confiabilidad es el grado de certeza en el procedimiento de diseño. Como hay mucha incertidumbre en los métodos de diseño, el tráfico no lo puedo prever yo. Generalmente el tráfico nunca le da. Se hace un estudio de tránsito, por muy bueno que sea la mejor empresa, pasan 5 años, hacen control de tránsito y no coincide, ¿no? Son totalmente diferentes. Por eso ellos dicen, si tu vía es interestatal, es muy importante, tienes que darle una confiabilidad más alta, un nivel de confiabilidad más alto, porque se supone que acá has hecho un estudio bien minucioso, has hecho has tomado muchas seguridades. Si es local, puedes usar una confiabilidad más baja, porque acá hay mucha incertidumbre. En cuanto a los efectos ambientales, ellos recomiendan utilizar cómo va variando la serviciabilidad en el tiempo, ¿no? En cuanto a los criterios de comportamiento, la serviciabilidad es la habilidad que tiene un pavimento para darle un servicio al usuario. El valor más bajo permisible de serviciabilidad es 2.5. Cuando llega a 2.5 ya tengo que hacerle una rehabilitación. Eso en las carreteras principales y de 2 con menor volumen de tránsito. Es decir, yo diseño un pavimento urbano, yo podría esperar que caiga hasta 2 antes de hacerle una rehabilitación. Además, en un pavimento urbano tengo limitaciones más serias que en una carretera. Por ejemplo, los cruces con las otras vías. Si yo le coloco una pulgada de asfalto, ya tengo un problema con las vías que cruzan. Tengo un problema con los buzones. Tengo un problema de los niveles con las veredas. Entonces hay que pensar bien antes de hacer una rehabilitación en un pavimento urbano. Para pavimentos rígidos se utiliza una servicialidad inicial de 4.5. 5 es perfecto, no existe. 4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para pavimentos flexibles. Yo les mencionaba, no sé si fuera de clase, creo que antes de la clase, que yo he hecho una conversión de los índices de rugosidad que midió Pablo del Águila en 3.000 kilómetros de carretera en todo el Perú sobre pavimentos recién terminados, nuevos, y encontré que el índice de serviciabilidad de pavimentos asfálticos en el Perú es de 3.4, no es de 4.2. Si uno diseña con 4.2 se está metiendo un error. Repito, él midió con su Merlin el IRI, la rugosidad. Yo lo traduje a PSI, a serviciabilidad, y me dio un valor de 3.4 promedio, en todo el Perú. Eso está reflejando la calidad de la construcción nuestra, la calidad de los materiales nuestros, la calidad del producto terminado. Si esa carretera nueva se termina en Estados Unidos y le miden la rugosidad, lo transforma a serviciabilidad, le va a dar 4.2. En el Perú es 3.4. Entonces, si yo quiero diseñar correctamente un pavimento nuevo en el Perú, tengo que diseñarlo con 3.4 a 2 o a 2.5 de diferencia. No diferenciar 4.2 con 2.5, sino 3.4 que es lo real. En la presentación que yo hice sobre esto que estoy hablándoles en un congreso, yo mostré la foto de un rodillo que parecía un huevito. La rola era así, ¿no? Debe ser circular. O sea, los equipos acá son defectuosos y el resultado es defectuoso. No digo que todos, pero vamos a hablar de promedio, por eso, un promedio general grosero de que en el Perú la serviciabilidad es menor que la que se utiliza en Estados Unidos para los diseños nuevos. Llamo la atención eso. Propiedad de los materiales. Módulo K, ya lo vimos esto. Ellos me permiten usar valor mínimo, máximo o promedio. Con mi criterio de ingeniero yo voy a seleccionar el más apropiado. Puedo utilizar el cono, el DCP, para determinar también el módulo K. Yo quiero acá hacerles una salvedad. El DCP que se menciona es el Dynamic Cone Penetrometer, que es un penetrómetro de punta cónica a 60 grados con una masa de 8 kilos cayendo de una altura de 57.5 centímetros. Se mide el número de golpes para introducirle una cierta profundidad.
para todo tipo de suelos. Sí. El uso de... Acá está la referencia, lo pueden ustedes consultar. Sí. No, claro, en piedra, grava, no, pues. Me refiero, estamos hablando a nivel de suelo rasante, para determinar el módulo K de diseño. Sí, suelos finos. Tampoco no necesariamente puros finos, que sean arcilla, limo, puede ser combinaciones, puede tener alguna piedra por aquí, otra por allá, es hacer varios ensayos y medir un valor promedio. Hay un procedimiento descrito, una norma. Lo que yo quiero destacar acá es que este tiene ciertas características. El ángulo en la punta es 60 grados, el diámetro de la varilla es de 20 milímetros, el área en la punta es de 3.14 centímetros cuadrados, la masa es de 8 kilos, la altura de caída es 57,5, etc. ¿Por qué este interés en eso? Porque hay otro, el DPL. El DPL es Dynamic Proven Light. Este equipo yo lo introduje al Perú, no lo inventé. Cuando trabajaba en COSAPI, teníamos que hacer estudios de suelo para línea de transmisión en dunas. Imagínense, llevar un SPT a la altura de una duna, pues, Dios hizo ayuda, ¿no? Era un problema. Y yo vi en un catálogo de una empresa Humboldt que vendía equipos, un penetrómetro ligero que indicaba incluso la norma que lo avalaba en Alemania, la DIN 4094, no me acuerdo. Una norma que avalaba su uso. Los escribí porque eso no tenía representación en Perú y me compré un equipo, me lo traje. Entonces empecé a hacer mis SPTs y mis conos al costado. Ellos ya me daban una tabla de calibración, pero yo dije, voy a hacer la mía, con mi SPT y mi cono. Y yo he presentado trabajos a congresos en que para suelos finos eólicos, arenas finas eólicas, la correlación es 100%. Mi curva con el DPL y la curva con el SPT coinciden. Solo que el SPT lo voy buscando de 15, 15, 15 y mido los dos últimos 15 para que me dé valor N. En esto hago registro cada 10 centímetros continuos. El registro continuo cae justo por donde va la recta de los Ns, en suelos arenosos finos. Y esto después se ha prostituido, porque yo agarré la norma en alemán, no sé alemán, pero la mandé al Instituto Goethe en Lima, que enseña en alemán. Le pagué a un profesor para que la traduzca. Me dijo, yo no soy experto en suelo, yo sí, pero no sé alemán, usted sabe alemán, yo sé suelo, hacemos entre los dos. Él la tradujo y yo iba corrigiendo las cosas, los términos, arena, grava, etcétera, y salió una norma que la presentamos al INDECOPI, y está aprobada la norma del DPL. Este es uno de todos los penetrómetros que hay en el mundo. Tuvo un congreso internacional el año 82 y el DPL con una masa de 10 kilos se presentó. Y hay diferentes DPLs. El que nosotros usamos es el DPL 5, porque es de 5 centímetros cuadrados el área en la punta. Es el DPL ligero. Entonces, este DPL tiene 90 grados en la punta. Tiene 5 centímetros cuadrados, ya no 3.14. Tiene un diámetro de varilla de 22.6, etcétera. Entonces, yo lo que hice para compararlo, le saqué la energía del golpe comparado con la del PDC, que le llamamos en Perú, que es el DCP. El ministerio tiene una norma de ensayo para el PDC, que es este. Y fíjese, el de pavimentos, vamos a llamar así, porque esto lo uso yo en cimentaciones. El de pavimentos, con una energía de 60, una energía menor, porque tiene 57 de caída, bueno, la altura de caída es 50 acá, pero la masa es 10 kilos, acá es 8 kilos. La energía efectiva de Inca es de 140 kilojoules por metro cuadrado contra 96 kilojoules de PL5. En otras palabras, este ingresa más fácilmente en un suelo que este. Y hay correlaciones, no las tengo, pero hay correlaciones de esto con diferentes tipos de suelos para poder hallar el CBR. Una de ellas es la ASHTO. Lo único que repito es llamarle la atención, porque el cono, me están trayendo otro cono para usarlo. Estos conos se desgastan en la punta. Cuanto más roma se ponga, es más difícil, mayor número de golpes me va a dar. Pues también es algo que tener cuidado cuando se hace el ensayo. Caracterización de los materiales en la capa de pavimento. Para concreto asfáltico, para concreto de cemento Portland es sub C. La relación que da la ASHTO es 57.000 veces raíz de F', la relación con el módulo elástico. En el módulo de rotura,
es el valor medio, determinado de 28 días. Ojo, no es el mínimo, el máximo, ni el valor medio. No utilizar la especificación normal de construcción para módulo de rotura, debido a que representa un valor por debajo del cual solamente puede caer un pequeño porcentaje de la distribución. Si fuera necesario utilizar la especificación de construcción, deberían hacerse algunos ajustes basados en la desviación estándar del módulo de rotura y en el porcentaje de la distribución. Solo en el caso que me obliguen a utilizar la especificación del proyecto. En otro caso, yo debo utilizar un valor medio para mis diseños. Y se aplica la relación módulo de rotura de la especificación más la desviación estándar, la varianza normal por la desviación estándar. 0,841 para PS 20%. 20% es el número permisible de especímenes expresado en porcentaje que pueden tener resistencia menores que el valor especificado. Esto es importante, porque esto va a definir el tipo de concreto que está interviniendo en el diseño. Otra característica, el drenaje. El drenaje, el AASHTO lo maneja con una tabla, en la cual me dice, ¿cómo es tu calidad de drenaje? Y la califica muy pobre a excelente. Es excelente cuando el agua sale en 2 horas del pavimento. Llueve o se rompe una tubería o lo que fuera y en 2 horas ya no hay agua. ¿Por qué? Porque tiene pendiente, porque el suelo natural es grava muy permeable. Por cualquier causa se va el agua rápidamente. La idea es que no esté metida dentro del pavimento más de 2 horas. Y ahí la califico como excelente. ¿Cuándo la califico como pobre? Cuando demora un mes en salir el agua del pavimento, del entorno del pavimento, por lluvia, una cuneta que se obstruyó, una rotura de una tubería de desagüe, de agua, etc., ¿no? Entonces, este es criterio para seleccionar la calidad del drenaje. Y hay un parámetro C sub D que se obtiene de esta tabla. Entro con calidad de drenaje, entro con porcentaje del tiempo que la estructura del pavimento estará expuesto a niveles cercanos a la saturación. Si yo estoy en una zona lluviosa, muy lluviosa, que sé que 3 meses al año cae lluvia torrencial, bueno, la tercera parte es, yo digo, porcentaje del tiempo, ya la cuarta parte, de 5 a 25, va a estar sometida, cojo esta columna. El drenaje va a ser bueno, ya, mi CD, mi parámetro CD para el diseño va a estar entre 1 y 1,10. Esto es muy subjetivo, muy manejable. Pero por eso yo insisto en que cuando uno diseña, esto tiene que especificarlo claramente. ¿Por qué el diseñador escogió 1,10 y no 0,9? Entonces tengo que explicar por qué considero que la calidad del drenaje es regular, por qué considero que el pavimento va a estar sometido a un nivel cercano a la saturación el 5% del tiempo, es decir, cerca de un mes y cosas por el estilo, pero tiene que ser sustentado. La transferencia de carga, es un parámetro J se llama, eso va si es que tiene dowel o no tiene dowel, ¿no? Si tiene berma o no tiene berma. Si la berma es de asfalto o la berma de concreto con dowels, se le selecciona si tiene conectores o si no tiene conectores, se selecciona un valor J que va a intervenir en el diseño. Se debe usar los valores más altos de J con los valores más bajos de K, con los coeficientes térmicos más altos y con las mayores variaciones de temperatura. Si yo estoy en una zona de costa que la temperatura es muy variable, no tengo por qué usar los valores más altos. Puedo usar un valor promedio o el menor inclusive. Pero si estoy en una zona con valores de temperatura, variaciones de temperatura altas, sí tengo que hacer el valor más alto de J. Pavimento conjuntas. J se recomienda para un pavimento concreto simple conjuntas o para un pavimento concreto reforzado conjuntas, con algún tipo de transferencia de cargas, como los dobles. Y me dan valores recomendados de uso de J para el diseño. Entonces, como digo, ustedes lo pueden ver en más detalle. Bermas conectadas o carriles ensanchados. Valores significativamente más bajos del diseño de pavimento concreto conjuntas. Una berma de concreto de 1 metro más puede ser considerado como una berma conectada. Los pavimentos con sardineles monolíticos, es decir, vaciados junto con la losa, o unidos, es decir, anclados a la losa de concreto,
que proporcionan rigidez adicional y mantienen el tráfico alejado del borde pueden ser tratados como bermas conectados, lo que les mencioné hace un momento. No necesita tener una berma, basta que el cernel sea monolítico o esté conectado a la losa. Pérdida de soporte. Me da una tabla con los valores de pérdida de soporte según el tipo de material, su rasante natural, base granular trabajada con cemento y los rangos a los cuales va. Acá está la tabla a la cual se obtiene el valor de la pérdida de soporte. Variables de refuerzo, pavimento concreto armado conjuntas. El refuerzo de acero se añade cuando hay la posibilidad de agrietamiento transversal durante la vida del pavimento. En los pavimentos de concreto reforzados con fines de control de los agrietamientos se utilizan los siguientes criterios. L es el espaciamiento entre juntas transversales. El esfuerzo de trabajo del acero, que es el 75% del FY, el FS es el 75% del FY. Factores de fricción, recuerdan la prueba que mencionábamos en el estadio de la U. Estos son los factores de fricción que me recomienda. Normalmente se utiliza 1.5, el valor recomendable en los diseños. Y ahora sí, entramos al diseño estructural, todo eso es una revisión. Se asume que los pavimentos soportarán tráfico mayores a 50.000 ejes equivalentes durante el periodo de comportamiento. Es decir, si yo tengo un pavimento con menos de 50.000 ejes equivalentes en 20 años, por ejemplo, no tengo por qué hacer un pavimento aglomerado, no tengo por qué hacer un pavimento concreto, puede quedar en un camino de tierra. Se considera el uso de dobles pasadizos en las puntas transversales. Esto sí es complicado, que no lo hace nadie en el Perú, porque me están pidiendo que yo no determine un módulo resiliente o un CBR o un módulo K promedio. Me están pidiendo que todos los meses del año haga un ensayo para determinar el módulo y luego determinar un módulo efectivo de reacción de la torre rasante y un valor, un DAE relativo. Lo que interesa acá es el daño que va a producir las variaciones en el módulo estacional durante todo el año. En el método de la PCA recuerdan que recomendaba hacer un solo valor para la época más crítica. Yo recomendaría hacer, y es lo que hago también acá, utilizo un solo valor para la época más crítica. Castigo mi CBR si queda sido tomado por una época, porque hacer esto es prácticamente imposible en nuestro medio. No tenemos a nivel de estudio recursos como para hacer todos estos ensayos, ni tenemos tiempo para hacerlo en todo el año. Tendríamos que tener un banco de datos. Si yo tengo un banco de datos de una localidad donde he hecho esos valores CBR en diferentes épocas, sí lo uso, sí lleno esta tabla. Con esta figura se determinan los valores tomando en consideración la profundidad del estrato resistente, etcétera, y hay una correlación del módulo K con el módulo resiliente del suelo. Una expresión que alguien mencionó en la mañana que se había dado. Recuerden, en la mañana hablaron de que había un solo valor de K, ¿no? Esta es la expresión que relaciona K con módulo resiliente, que recomienda la ASH. Es como se llena la tabla con esas figuras, utilizando diferentes consideraciones, y lo que al final se obtiene, como digo, es el daño esperado en el pavimento por la variación. ¿Cómo se determina la losa? El espesor de la losa con el tráfico, la confiabilidad, la división estándar, la variación, la servicialidad, el módulo elástico del concreto, el módulo de rotura del concreto y el coeficiente de transferencia de carga. Y el coeficiente de drenaje. Con estos 8 parámetros se interviene en esta carta de diseño. Entonces hay un ejemplo que K es 72 PSI, el módulo elástico, etc. Acá están todos los datos de diseño. Entonces se ingresa por acá. Módulo efectivo de reacción de reacción pasante, 72. Se ingresa con 72
hasta el módulo plástico concreto, que es 5 por 10 a la 6. Está acá, 5 por 10 a la 6. Se usa esta línea de quiebre y se va hacia S' sub C, 650 PSI. La segunda línea de quiebre hasta J, el J que ya da usted por las consideraciones de diseño de entrada, es 3.2, otra línea de quiebre. El coeficiente de drenaje es sub D, recuerda el tiempo que va a estar sumergido en agua, la calidad del drenaje, y me da un valor que en este caso es sub D es de 1. Llego a esta línea de quiebre. No sé caso. Sigo con esta línea de quiebre hasta el delta PSI, diferencial de serviciabilidad, e ingreso con el tránsito por la línea interior. Línea de quiebre, y obtengo el espesor de pavimento, 10 pulgadas. Es un método gráfico, para esto sí hay software. Yo no lo tengo incorporado acá. Hay software para el cálculo. Yo utilicé muchos años el software de la asociación de la CEMEX. CEMEX desarrolló un software que había que ingresar con un password, pero al final me di cuenta que era bastante conservador los datos que ellos usaban. Entonces, si uno ingresa con este gráfico, puede tener los espesores sin ningún problema. ¿Por qué les enseño el método de diseño con espesor de pavimento de concreto simple? Porque la metodología dice, el fierro pónselo al espesor de pavimento sin variar su espesor. El acero va a ser un plus. El diseño de juntas, eso ya lo vimos, junta de contracción, de plano debilitado, de expansión, de construcción. Geometría de la junta, transversales, guías, etcétera, esto ya lo vimos. Junta de construcción. Esto quiero yo. Ellos hablan de la disposición de juntas en una disposición oblicua. ¿Para qué? Para que las dos llantas de vehículo estén en dos posiciones diferentes de la junta y no en una sola posición a la vez, como ocurre en una junta normal transversal al pavimento. Esto es lo que se llama juntas esviadas. Pero esto, que son, ellos le llaman juntas transversales oblicuas, está superado. Esto se ha demostrado que es contraproducente, que produce grietas en las esquinas agudas de los pavimentos, los ángulos agudos. Por más que ellos dicen en su análisis que no, está demostrado, no encontré la foto, pero tengo una foto de un pavimento con todos los ángulos agudos agrietados, grietas en esquina. Por eso no tomen en cuenta esto, no hay que hacerlo. Las dimensiones de la junta, tipo aserrado, etcétera, ¿no? Son recomendaciones que ya hemos conversado, las profundidades, etcétera, del sello. Esto también lo vimos, la fórmula para ver el espaciamiento, junta de construcción, etcétera. Esto es en cuanto a la metodología de la ASHT. Entonces, vamos a ver qué hora tenemos para ver. Falta, entonces ahorita vamos a ver el método del ACI, que es el de pavimentos industriales. ¿En esto alguna pregunta? Sí. Ah, no, perdón, no comprendí la pregunta. He visto un caso, y hay unos camiones de carga que tienen a estacionarse en la parte central. Entonces, en la verma. Exacto. Entonces, lo que quería decir es que, ¿cómo sucediendo que los vehículos producen daño? ¿O no producen daño? Si están estacionados. Claro. La berma no está diseñada para soportar cargas de vehículos pesados. Primero. En la parte central de la avenida hay una berma, ¿verdad? Pero es parte del pavimento. Estamos hablando de una avenida. Una avenida tiene, vamos a hacer la sección total entre el límite de propiedad.
Tiene una vereda, tiene una berma o jardín, tiene una vía principal, tiene un separador central y después se repite lo mismo. El separador no está asfaltado, no está pavimentado, está en tierra. Pero no están invadiendo el pavimento, sino el... Yo no entiendo, no entiendo. ¿Ah? ¿Para estacionamiento? No. El método de diseño, por lo menos los dos primeros que hemos visto, es para fatiga, el pavimento que se fatigue por carga, y el otro por erosión, que se quede en el aire el pavimento y se rompa porque no tiene soporte, por erosión. Básicamente el concepto es ese. Primero. Segundo, un camión parado hace más daño que un camión circular a un pavimento. No por eso, pues estamos hablando del diseño, se diseña para las cargas. Yo digo, acá van a pasar N vehículos de tal tipo, pero hay uno que está parado permanentemente, es una carga estática, digamos. Ya, se diseña con el método que vamos a ver ahorita del ACI. Quiero saber cómo diseño, cómo determino, es con cargas estáticas, porque en una fábrica yo no solamente tengo los montacargas que circulan, yo tengo bobinas, tengo racks, tengo cargas puntuales estáticas. O sea, para eso se diseña, ¿no? Esa metodología. Muy bien, esto se llama diseño de losas sobre el terreno, es el nombre exacto que tiene la norma del ACI, la especificación, el documento del ACI, es diseño de losas sobre el terreno, que es el que digo que tengo en el librito ese que lo tengo en mi carro que he traído, para los que estén interesados. Yo hice la traducción de esta versión del año 92, acá está. Diseño de losas sobre el terreno. Está mi nombre. Lo hice con los alumnos de la UNI. Yo lo pulí, por supuesto, lo arreglé, ellos traducían con un programa y lo hicimos para el ACI del año 92, el 360R92. Ahora existe el ACI 360R06 del 2006, que es más completo que este. Pero este es bastante suficiente para lo que vamos a ver hoy. Para el diseño con fibras, que es la última parte, sí se necesita el 2006. Este no incluye, solamente menciona que se puede usar fibras, pero no incluye una metodología de diseño. La metodología de diseño sí la he incorporado yo en la presentación, entonces ustedes pueden seguirla literalmente con la versión en inglés y la versión en español al costado para que ustedes la puedan seguir. Esta es la de 2006. Diseño de losas sobre el terreno. En muchas cosas es muy parecido, pero incorpora, eso sí, como digo, el diseño de pavimento cubierto con fibras ya de una manera especial. El ACI define una losa sobre el terreno, una losa soportada continuamente, cuya carga total, cuando sea uniformemente distribuida, debería impartir una presión al terreno menor al 50% de la capacidad de soporte tolerada por él. Eso lo vimos desde el principio. Los esfuerzos que están en la rasante, cuando llegan al suelo de fundación, no deben ser mayores al 50% de la capacidad admisible o capacidad portante del suelo de fundación. El reforzamiento o acero de pretensado, cuando es pretensado, se puede proporcionar para prevenir el efecto de contracción de temperatura o para tomar carga estructural. O sea, el acero de pretensado es otra cosa. Este reporte cubre el diseño de losas del terreno para cargas causadas por materiales almacenados directamente sobre la losa o sobre soporte de almacenaje. ¿Qué es eso? Industrial. Pavimento industrial. Las parihuelas, ¿no? Así también como cargas estáticas y dinámicas asociadas con equipos de manipuleo de vehículos, los patos, montacargas, etc. Así como incluye cargas sobre los techos transferidas a través del sistema de almacenamiento. Hay muchas industrias que los racks de almacenamiento, sus patas, sirven de soporte al techo y eso se transmite a la losa. Entonces la losa tiene que ser diseñada para esa carga también. Esto lo considera este método. Yo creo que es primera vez que se hace, no sé, no he escuchado antes de alguien que haya tocado este tema de diseño de pavimentos industriales. No se lo toma en cuenta y se hace cualquier cosa en pavimentos industriales. Yo he visto, lo tengo la foto, de alguien que hizo un pavimento industrial que tenía que hacerlo de 15 centímetros, puso piedra canto rodado, laja
4 pulgadas, ¿sí? O sea, 10 centímetros, y vació el concreto bien fluido encima, entonces por arriba tarraqueado con sus juntas, parecía un pavimento concreto, pero era piedra abajo, ¿no? Era un pavimento ciclópeo que nunca en mi vida había visto. Se hacen barbaridades porque no hay normas para eso. El reporte, y lo dice bien claramente, no está orientado al diseño de carreteras. Yo no puedo usar este método para diseñar carreteras. Yo no puedo usar este método para diseñar aeropuertos. No puedo diseñar playas de estacionamiento ni plateas de cimentación. Eso tienen otras metodologías. Es para los pisos industriales que van a soportar cargas del tránsito normal, de puntales, de parihuelas, de bobinas, de papel, y para eso tiene la metodología. La playa de estacionamiento puede utilizar la metodología de la ACPA, que está en la norma CS010 de nosotros de diseño de pavimentos urbanos, que es una tabla, que ahí dice bien claramente que es para pavimentos. Se entra con el módulo de rotura, se entra con el tipo de suelo y te da un espesor. A veces estacionamientos para vehículos. Sí, sí. Para vehículos. Ya tengo que utilizar la metodología no está, porque no es para ejes equivalentes. Tengo que utilizar ASTO o... Yo lo que hago es eso, utilizar ASTO para afuera y ACI para adentro. En una fábrica dicen 16 para afuera, ASTO. Adentro, ACI. Afuera utilizo un número de ejes equivalentes. ¿Cuántos camiones de estos van a entrar y salir al día? ¿Con qué peso? ¿Dónde van a estar los pesados? ¿Dónde van a estar los vacíos? Y se diseña, ¿no? ¿Perdón? Un grifo. Claro, claro, claro. Ahí entran. Y no se toma en cuenta los autos, se toma en cuenta los buses que tienen 2 ejes y 6 u 8 ruedas, y los camiones, ¿eh? Trailer. Los métodos en este documento son atribuidos a la asociación a la PCA, a la WRI, al COE, al PTI y a la ACI. Tipos de losas. Concreto simple, reforzado por contracción y temperatura. Concreto compensador de la contracción con refuerzo contra la contracción. Losa postensada y o reforzada con pretensado activo. Losa reforzada por acción estructural. Todos esos métodos están en el documentito ese que le digo que tengo ahí, ¿no? Interesados. Las losas tipo A hasta E se diseñan suponiendo que las cargas aplicadas no agrietarán la losa. Para el tipo F, el diseñador anticipa que las cargas podrían agrietar la losa, pero que son grietas controladas, que no van a ocasionar problemas. Estos son los tipos de losas. Según las diferentes metodologías de diseño, A significa para espesores y B, detalles relacionados. La PCA me da todo eso, igual que el cuerpo de ingenieros. Nosotros vamos a usar el del ACI, pero que en realidad está referido al PCA. Factores técnicos y factores humanos. Además, observar el conjunto completo de las variables que intervienen. Yo les decía, en ese pavimento que le mostré todo fisurado, prácticamente eran, no prácticamente, eran hechos por el mismo contratista, pero en la parte interior eran para el uso de tránsito básicamente peatonal. Sin embargo, se habían deteriorado por ponerle armadura y armar la armadura con los dowels. Externamente, que estaba más sujeto a cambio de temperatura, se notó el agrietamiento mucho más fuerte. Son otros aspectos, ¿no? Se discuten 5 métodos de diseño, el de la PCA, WRI, PTI, COE, etcétera, pero el que nosotros vamos a concentrarnos en la PCA. También considera el refuerzo estructuralmente activo y el refuerzo con fibras. El objetivo común es minimizar el agrietamiento. El sistema de soporte del suelo consiste de una base, subbase y una subrasante. El sistema de soporte de las losas, ¿no? El suelo está hecho por base, subbase y el terreno natural. Y esto ya lo hemos visto, el módulo de reacción, el método para ensayar, para obtener ese módulo de reacción de subrasante.
Diseño del soporte de la losa. Me permite utilizar tablas de correlación incluso con la clasificación de suelos. El juicio de ingeniería es muy importante en todos los casos. En proyectos pequeños puede ser más ventajoso asumir un farol bajo y añadir un espesor de piedra chancada para aumentar el factor de seguridad. Yo pongo esto, ¿no? Cuidado. Lo que se hablaba hace un momento de cuando hay una contaminación. Si tengo un suelo granular sobre un suelo arcilloso blando, va a haber un problema de pasas en el budín, le llamo yo. Las piedras se van a incorporar y se va a deformar la carretera. Necesito colocar un separador, que en este caso es un suelo textil no tejido. Permite pasar el agua, pero no permite pasar las piedras. Ni que el barro del asfalto se meta dentro de las piedras. Cargas. Cargas concentradas, lineales, hemos mencionado ya todas las cargas que pueden intervenir. Y me da un cuadro para el caso que no tenga datos. Si sus cargas concentradas se van a estar en este rango. Acá están los valores, pulgadas, área de contacto de la carga, pulgadas cuadradas, cargas distribuidas, área de contacto. Esto para lo que es consideraciones que controlan el diseño de pavimentos para varios tipos de losas cargadas sobre el terreno. Las cargas vehiculares, camiones montacargas y cargadores con capacidad de 70.000 libras. Esta es otra tabla que también me da la capacidad del camión, la carga que puede tener y la distancia entre ejes, porque este es un dato que se va a necesitar. Carga axial máxima, distancia entre ruedas, área de contacto. Y es importante tener claras las especificaciones de vehículo montacargas. En ese ejemplo que le voy a mostrar dentro de un momento para el diseño de pavimento con fibras, yo le pido al cliente todos los vehículos que van a pasar y le pido los catálogos de los camiones, de los vehículos, para sacar cargas máximas, tamaño de la huella, distancia entre ejes, toda esa información interviene en el diseño. El área de contacto de una llanta simple puede obtenerse aproximadamente dividiendo la carga por rueda entre su presión de inflado. No es igual, pero es aproximado. Las presiones de los neumáticos van normalmente entre 80 y 100 psi. Hay que distinguir si se trata de neumáticos sólidos o de llantas de gomas de cojines sólidos. Y el uso que va a tener la viabilidad. En cargas concentradas, almacenaje de materiales con carga de poste de 40.000 libras o más. Si los postes son estructurales o no, hay que diferenciar, tener en cuenta eso. No es poco común especificar placas grandes de base para que la presión sea menor, para que distribuya la carga concentrada. Cuando son cargas uniformes, como bobinas, la losa debe ser diseñada para el caso más crítico. Fíjense, hay industrias en las cuales me dicen, esta va a ser mi distribución, me dan un layout. Acá van a ir los racks y estas son las áreas de circulación. Porque uno tiene que diseñar para las dos y escoger la peor. ¿Cuál me va a hacer la mayor solicitación? ¿En las áreas de circulación o en las cargas puntuales? Porque va a pasar que en 5 años se le ocurrió el cambiar de producto y gira, y lo que era almacenamiento se convierte en circulación y viceversa. Por eso hay que diseñar para el más crítico. Cargas lineales y en franjas. Son los criterios que da antes de entrar al diseño. Cargas inusuales. Cargas durante la construcción. Esto es muy importante, muy importante. Yo he visto el año pasado, un arbitraje en un pavimento de una industria muy grande en el norte, muy importante, que el contratista utilizó un diseño y construyó tal cual los pavimentos de concreto. Y después hubo una lluvia y se destruyeron muchos de los pavimentos. Entonces, lo primero que le pregunto yo es, ¿esa grúa montacarga que está ahí, está considerada en el diseño?
No, eso debió hacerse antes de construir el pavimento. Para montar los techos utilizan cargas de 500 toneladas, que se apoyan en 4 patas o que se apoyan en unas planchas y se levantan. Y esas destruyen el pavimento que no ha sido diseñado para esa carga. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño y dejar bien claro. Y poner, yo pongo, esto no ha sido diseñado para cargas eventuales, porque puede ser una vez nomás. Con una sola carga puede romper el pavimento, lo puede fatigar una sola pasada. ¿No? Valores del área de contacto para carga por rueda que se puede usar en el diseño, ruedas duales y ruedas simples. Factores ambientales, si la losa, eso también es importante, si la losa la va a construir con techo o sin techo. Si la va a construir, el techo se va a poner después, va a estar expuesta a la intemperie, entonces los cambios de temperatura son importantes. Si lo va a construir después de techada, ya se usó los montacargas para elevar las estructuras pesadas y no va a estar sujeto a cambio de temperatura. Entonces, es muy importante saber todas esas cosas. Factores de seguridad. El factor de seguridad que se usa toma en cuenta la relación entre el módulo de rotura y el esfuerzo de tensión por flexión ocasionado por las cargas. La influencia de los esfuerzos de contracción, el número de repeticiones de carga, la fatiga y efectos de impacto. O sea, el método toma en cuenta que yo puedo haberme equivocado en cualquiera de estos parámetros en algo, en haber hecho una mala estimación. La resistencia a la fatiga se expresa como el porcentaje de la resistencia estática tensional. Para relaciones de esfuerzo menores que 0,5, el concreto puede estar sujeto a repeticiones ilimitadas de carga. Si yo sé que el pavimento va a recibir esfuerzos menores a la mitad de su módulo de rotura durante toda su vida, yo puedo decir, pasen todas las cargas que quieran infinitas veces sobre de ese tipo. Y me da una tabla según la relación de esfuerzos, número de repeticiones permitidas para un consumo de el esfuerzo que va a solicitar respecto al módulo de rotura, ¿cuánto es? El 51%, ya, solo hasta 400.000 pueden pasar, ¿no? Me dan la limitación. Todos estos son los premisas, las partes previas de la metodología. Y los factores de seguridad, igual, ¿no? Si son cargas lineales, si son cargas de construcción, recomiendo utilizar factores de seguridad. Muy bien, entonces veamos el diseño. El refuerzo sirve de una manera, el refuerzo se usa como losa de concreto simple, se diseña con losa de concreto simple, en la que el refuerzo se puede usar para temperatura o como quiera, pero de una manera diferente de proporcionar resistencia a la losa no agrietada. La idea es que la losa no esté agrietada. El refuerzo sirve para controlar el agrietamiento y prevenir las grietas. Hay 3 métodos, del COE, el BWI y de la PCA. El método de diseño de la PCA es en forma de cargas, que la vamos a ver a continuación. La losa tiene un radio de 3 veces el radio de rigidez relativa. Ese es el radio de rigidez relativa con los siguientes valores asumidos. Fuera de este límite, la carga no incluye en el efecto que pueda tener juntas más allá de ese límite. Bueno, esta es una descripción del método que no se va a ver, solamente es una descripción genérica, igual del COE, que utiliza las fórmulas, etcétera, solamente para tener un concepto. Entonces, el diseño de losa con refuerzo por contracción y temperatura. El diseño de losa con concreto compensador de las contracciones. Yo he diseñado unas losas en el norte de Lima, en la zona de Punta Negra, para Plaza Vea, unos almacenes con un cemento K, tipo K, y expansor, que su primera reacción es hinchar y no contraer. El cemento cuando se coloca se puede hacer en todo el área sin juntas, porque no va a contraer y en consecuencia no se va a agrietar. Su tendencia es a hinchar primero y cuando tiende a contraerse se compensa con el hinchamiento que ha tenido. Losas potenciadas no he diseñado nunca, ni los otros capítulos que conforman el libro hasta las referencias. En los apéndices está el diseño. El método de la PCA es este. El proceso de diseño para una carga por eje simple. Entonces, la carga por eje es de 22.4 kips. El área de contacto es de 25 pulgadas cuadradas de una rueda.
El espaciamiento entre ruedas 40 pulgadas. El módulo K